Vamos a ver el hiperparatiroidismo secundario. Hiperparatiroidismo secundario, esto va a ser, vamos a tener una hiperplasia de las glándulas paratiroideas por una disminución de la concentración de calcio. Esto es, si tenemos una disminución de la concentración de calcio, como retroalimentación negativa, vamos a tener un aumento de la paratormona. Porque lo que hace la paratormona es, la paratormona promueve la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal. Entonces, si es un paciente que tiene disminución de la concentración de calcio, ¿qué vamos a hacer? Aumentar la paratormona, para que si aumentamos la paratormona, aumenta la estimulación de reabsorber calcio. Y entonces estamos tratando de combatir la hipocalcemia con reabsorber calcio. Entonces, si tenemos una hipocalcemia, como mecanismo regulador, vamos a tener un aumento de la paratormona. ¿Y cómo es que vamos a tener un aumento de la paratormona? Vamos a tener hiperplasia de las glándulas paratiroideas. Hiperplasia es que vamos a tener un aumento del número de las células que conforman a las glándulas paratiroideas. Entonces, cuando tenemos hipocalcemia, vamos a aumentar las células que están en las glándulas paratiroideas, y esto va a hacer que se produzca más paratormona. Ahora, principalmente cuando tenemos hiperparatiroidismo secundario, va a ser o porque el paciente tiene falla renal, o porque es un paciente que tiene deficiencia de vitamina D. Entonces, ya en videos anteriores tenemos muchas causas por las cuales podemos tener una hipocalcemia, pero que tengamos hipocalcemia a tal grado que hace un aumento de la hormona paratiroidea, principalmente es por falla renal o por deficiencia de la vitamina D. Ahora vamos a ver cómo se presentan los pacientes. Entonces, el paciente se va a presentar con síntomas de hipocalcemia. Y vamos a tener un aumento de la paratormona. Ahora, si es el caso de que tenemos deficiencia de vitamina D, entonces, si tenemos deficiencia de vitamina D, vamos a tener una disminución de la absorción de calcio, porque la vitamina D promueve la absorción de calcio en el intestino delgado, y como tenemos una disminución de la vitamina D, vamos a tener una disminución de la absorción de calcio en el intestino delgado, y por tanto vamos a tener hipocalcemia, y aparte también vamos a tener una disminución del fosfato, porque la vitamina D también promueve la absorción de fosfato. Entonces, si tenemos deficiencia de vitamina D, aparte de tener la hipocalcemia y de tener el aumento de la paratormona, también vamos a tener hipofosfatemia, más los síntomas de hipocalcemia, más los síntomas de deficiencia de vitamina D, que es el paciente va a tener una disminución de la mineralización ósea. Entonces, recordemos que para la mineralización del hueso necesitamos calcio y necesitamos fosfato. Aquí no tenemos ninguna de las dos. Entonces vamos a tener menos mineralización ósea. Entonces los huesos van a estar frágiles y vamos a tener riesgo de osteomalacia, que puede terminar con fracturas de hueso. Y aparte el paciente va a venir con dolor óseo. Entonces, un hiperparatiroidismo secundario por deficiencia de vitamina D, el paciente se va a presentar con una disminución de la concentración de calcio, una disminución de la concentración de fosfato y un aumento de la paratormona, más los síntomas de hipocalcemia, más los síntomas de osteomalacia, que es dolor de hueso y así. Ahora la otra es que tengamos falla renal. Entonces, si el paciente tiene falla renal, entonces en los riñones excretamos los solutos. Si tenemos falla renal, no vamos a poder excretar los solutos, esto incluye el fosfato. Entonces, no se excreta el fosfato, y si no se excreta, aumenta la concentración de fosfato. Y recordemos que en la sangre tenemos, digamos que está el torrente sanguíneo, tenemos calcio libre, así, este es calcio libre, tenemos calcio unido a proteínas, y también tenemos calcio que está unido al fosfato. Entonces, digamos, lo rosa es el fosfato. Tenemos calcio libre y tenemos calcio unido a proteínas como la albúmina, y también tenemos calcio unido a fosfato. Entonces, si aumenta la concentración de fosfato, porque no estamos pudiendo excretar el fosfato,
Entonces aquí aumenta el fosfato, y entonces estos calcios que están libres se empiezan a unir con el fosfato porque hay más fosfato. Entonces, si aumenta la concentración de fosfato, es más fácil que el calcio que está libre se una con el fosfato, Y entonces vamos a tener la misma cantidad de calcio, porque no pasó nada, no hicimos nada con el calcio. Tenemos la misma cantidad de calcio, pero ahora tenemos menos calcio libre, porque el calcio se empezó a unir con el fosfato. Entonces la cantidad de calcio que está libre disminuye, y por eso el paciente va a venir con hipocalcemia. En parte porque los riñones, si tenemos falla renal, en parte también están tirando calcio, y en parte cualquier cosa que haga un aumento del fosfato, como principalmente es la falla renal, cualquier cosa que haga un aumento del fosfato hace que sea más fácil que el calcio se una al fosfato, y entonces tenemos menos calcio libre. Entonces el paciente tiene hipocalcemia, pero ¿qué más tenía? Tenía hiperfosfatemia. Entonces, si tiene hipocalcemia, vamos a tener un aumento de la paratormona, y esto se dio por hiperfosfatemia. Entonces, en hiperparatiroidismo secundario tenemos dos estudios de laboratorios posibles que podemos encontrar. Entonces tenemos hiperparatiroidismo secundario por deficiencia de vitamina D. Esto vamos a tener hiperfosfatemia, y como tenemos un aumento del fosfato, vamos a tener una disminución del calcio, y si tenemos una disminución del calcio, vamos a tener un aumento de la paratormona. Y siempre o casi siempre que tenemos aumento de la paratormona, tenemos un aumento de la fosfatasa alcalina. En el caso donde tenemos una deficiencia de la vitamina D, vamos a tener hipocalcemia, también vamos a tener hipofosfatemia, y como tenemos hipocalcemia, vamos a tener un aumento de la paratormona y un aumento de la fosfatasa alcalina. Entonces, el hiperparatiroidismo secundario se puede presentar así o se puede presentar así, más los síntomas correspondientes: síntomas de osteomalacia, o sea, de deficiencia de vitamina D, o síntomas de falla renal, como ya lo vimos en la sección de nefrología. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente es diagnóstico, ya vimos cómo. Tratamiento va a ser, primero tenemos que ver que el paciente no tenga deficiencia de vitamina D. Entonces, ¿cómo vamos a ver si el paciente tiene deficiencia de vitamina D? Vamos a medir los niveles de la 25-hidroxicolecalciferol. Recordemos que la vitamina D pasa primero a una forma, digamos, preactiva, que es la 25-hidroxicolecalciferol, y luego a la forma activa, que es la 1,25-dihidroxicolecalciferol. Ahora, la mayoría de la vitamina D que tenemos está en forma de 25-hidroxicolecalciferol. Es muy poco la vitamina D que tenemos como tal en su forma activa. Y aparte, la vida media de la vitamina D activa es muy, muy, muy corta. Entonces, para ver si el paciente tiene deficiencia de vitamina D, vamos a ver mejor si tiene deficiencia de la 25-hidroxicolecalciferol. O sea, vamos a ver si está disminuida la forma precursora a la forma activa de la vitamina D. Entonces, si la 25-hidroxicolecalciferol es menor a 30 miligramos por decilitro, se confirma el diagnóstico de que el paciente tiene deficiencia de vitamina D, y lo que hacemos es dar suplementos de vitamina D. Ahora, si es un paciente que tiene falla renal, entonces tenemos que tratar la falla renal. Y así, digamos, de manera inespecífica, si no sabemos bien qué tiene el paciente, pero sabemos que tiene un hiperparatiroidismo secundario, entonces lo que hacemos es vamos a dar un antagonista de la paratormona. Y vamos a dar medicamentos como es sevelamer, que lo que hacen es atrapan al fosfato. Esto ya lo vimos específico en otros videos, pero sevelamer lo que hace es impide la absorción del fosfato. Entonces, por ejemplo, si tenemos falla renal, en donde tenemos un aumento del fosfato, aquí lo puse al revés, y tenemos un aumento del fosfato, entonces lo que queremos hacer es disminuir la concentración de fosfato, y esto lo hacemos con sevelamer.
Entonces, si tenemos un paciente que tiene falla renal y tiene hiperparatidismo secundario, lo que queremos hacer es disminuir el fosfato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar sevelamer. Ya si esto no funciona, entonces damos un antagonista de la paratormona.